Cuando abrí la puerta del sótano, encontré velas encendidas formando un círculo perfecto, y en el centro, una silla vacía, aún caliente. Alguien acababa de salir, o peor, alguien aún estaba allí. Existen lugares que cargan el peso de actos horribles, lugares donde el velo entre nuestra realidad y algo mucho más sombrío se volvió tan fino que es casi transparente. Descubrí uno de esos lugares cuando me mudé a una casa aparentemente común en un barrio tranquilo. Mi nombre es Rafael, y abrí una puerta que nunca debería haber sido abierta, y ahora algo que estaba preso hace décadas está libre y hambriento. La casa era demasiado perfecta para ser verdad. 2 pisos, jardín espacioso, precio absurdamente bajo. La agente inmobiliaria tenía una sonrisa nerviosa cuando me mostró la propiedad, hablando demasiado rápido, evitando mi mirada directa. Cuando pregunté por qué estaba tan barata, murmuró algo sobre los antiguos dueños haberse ido a las prisas y cuestiones personales. Debería haber insistido en más detalles. Debería haber investigado el historial de la propiedad. Pero estaba desesperado por un lugar para vivir y el precio cabía en mi presupuesto ajustado. Firmé los papeles esa misma tarde. La mudanza fue tranquila. La casa tenía un aire abandonado, pero nada que una limpieza profunda no resolviera. Las habitaciones eran espaciosas y bien iluminadas. Las ventanas grandes dejaban entrar el sol. Todo perfectamente normal. Excepto por una cosa. La puerta del sótano estaba cerrada con 3 cerraduras diferentes, y ninguna de las llaves que recibí la abría. Más extraño aún, la puerta tenía arañazos profundos del lado de dentro, como si algo hubiera intentado salir, y había símbolos grabados en la madera vieja, círculos entrelazados y letras en un alfabeto que no reconocía. Llamé a la agente preguntando por las llaves del sótano. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que respondiera con voz tensa. El contrato especifica claramente que el sótano no forma parte de la propiedad. No tiene permiso para abrir esa puerta, nunca. Pero la curiosidad es un veneno lento. Durante las primeras semanas ignoré el sótano. Pero por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, oía sonidos viniendo de abajo. No eran sonidos de animales o tuberías viejas, eran pasos. Deliberados, pesados, caminando en círculos y a veces muy bajito, casi imperceptible, cánticos. Una voz ronca y distante, recitando palabras en un idioma que sonaba antiguo y equivocado, palabras que hacían doler mis dientes solo de oír. Los cánticos siempre paraban exactamente a las 3 de la mañana, seguidos por un silencio tan profundo que era casi tangible. Intenté ignorar. Intenté racionalizar, pero los sonidos se volvieron más frecuentes, más altos, y entonces comencé a tener los sueños. Siempre el mismo sueño. Bajaba las escaleras del sótano, una vela encendida en la mano. La oscuridad era absoluta, pero podía sentir algo enorme respirando en la oscuridad, observando cada paso mío. En el fondo del sótano había un círculo dibujado en el suelo con algo que parecía sangre seca, y en el centro del círculo, una figura encapuchada arrodillada, de espaldas a mí. Todas las noches, en el sueño, me acercaba, y todas las noches, cuando estaba a punto de ver el rostro bajo la capucha, despertaba sudado y jadeante, con el gusto a hierro en la boca. Después de 2 semanas durmiendo mal y oyendo los sonidos intensificarse, tomé una decisión. Llamé a un cerrajero para abrir las cerraduras. Llegó en una tarde gris, examinando la puerta con escepticismo profesional. «Estas cerraduras son antiguas», comentó con la frente fruncida. «Y esta, nunca vi este tipo antes. Parece personalizada, como si alguien no quisiera que nadie abriera». «¿Puede abrirla?», pregunté, mi voz más tensa de lo que pretendía. Dudó, mirando los símbolos grabados en la madera. «Puedo, pero ¿está seguro de que quiere?» «Estoy seguro», mentí.
No estaba seguro de nada, pero la necesidad de saber qué había abajo se había convertido en una obsesión que consumía cada pensamiento mío. El cerrajero trabajó por casi una hora, sus herramientas raspando contra los mecanismos antiguos. Cada cerradura que se abría producía un clic alto que resonaba por la casa de forma perturbadora. Cuando la tercera y última cerradura finalmente se dio, el hombre dio un paso atrás, pálido. «Está abierta», dijo bajito, guardando sus herramientas con prisa excesiva. «Pero yo no entraría ahí si fuera usted». Miró directamente a mis ojos y vi miedo genuino reflejado en ellos. «Hay algo malo con este lugar». Lo sentí mientras trabajaba en las cerraduras. Un frío que no viene del aire, viene de dentro. Pagué y observé su coche acelerar por la calle más rápido de lo necesario. Me quedé allí, parado frente a la puerta entreabierta, oyendo mi propio corazón martilleando. Un aire helado escapaba de la rendija, cargando un olor pútrido a moho, tierra húmeda y algo dulzón y nauseabundo, como carne podrida. Empujé la puerta lentamente. Las bisagras gimieron, un sonido largo y agonizante. La escalera bajaba a una oscuridad absoluta que parecía tragarse la luz de la casa. Encendí la linterna del celular, pero el haz de luz apenas penetraba esa oscuridad densa, como si tuviera sustancia propia. Bajé el primer escalón. La madera crujió bajo mi peso, protestando contra la perturbación. El aire se volvía más frío con cada paso, y el olor empeoraba, haciendo llorar mis ojos. Conté 18 escalones hasta que mis pies tocaron el suelo de tierra apisonada del sótano. Cuando iluminé el espacio a mi alrededor, sentí mi estómago revolver. El sótano era más grande de lo que debería ser, extendiéndose mucho más allá de los límites de la casa. Las paredes eran de piedra cruda, húmedas y cubiertas por un limo oscuro que brillaba débilmente con una fosforescencia enfermiza. Y entonces vi el círculo, exactamente como en mis sueños, dibujado en el suelo con precisión perturbadora, símbolos complejos entrelazados formando patrones que dolían a los ojos cuando se miraban directamente. Pero no era sangre seca como pensaba, era reciente, aún húmeda, reflejando la luz de la linterna con un brillo rojo profundo. En el centro del círculo estaba la silla, vieja, de madera oscura, con brazos gastados donde manos se habían agarrado con fuerza suficiente para dejar marcas, y atadas a los brazos de la silla había cadenas, cadenas con manchas oscuras y marcas de óxido, o sangre antigua. Pero lo más perturbador eran las velas, decenas de ellas dispuestas alrededor del círculo, en anillos concéntricos, y todas estaban encendidas. Las llamas danzaban suavemente, proyectando sombras que se movían de forma no natural en las paredes de piedra. Alguien había estado aquí, conscientemente, tal vez minutos antes de que yo bajara. Mi respiración se aceleró, niebla de vapor formándose en el aire helado. Giré rápidamente, iluminando los rincones del sótano. Nada. Nadie, pero entonces vi las huellas en la tierra húmeda del suelo, varias de ellas, llevando hasta la silla, pero ninguna saliendo. Fue cuando oí la voz. No viniendo de arriba o de cualquier dirección específica, venía de todas partes al mismo tiempo, resonando en las paredes de piedra, vibrando en mis huesos. Finalmente, abriste la puerta. Tantos años esperando, oyendo los pasos arriba, sintiendo la vida pulsando justo más allá del alcance. Y ahora estás aquí, Rafael, el elegido, el último necesario. Las velas temblaron violentamente, como si una ráfaga de viento las hubiera golpeado, pero el aire estaba completamente quieto. Y entonces, una por una, las llamas comenzaron a cambiar de color, de amarillo a rojo profundo, luego a un púrpura enfermizo. ¿Sabes por qué la casa estaba tan barata? ¿Por qué los antiguos dueños huyeron sin mirar atrás? La voz continuaba, ahora con un tono de diversión cruel. Porque descubrieron el ritual inacabado,
Descubrieron que algo estaba preso aquí abajo, contenido por las cerraduras y los símbolos de protección. Del centro del círculo, donde la silla vacía estaba, comenzó a formarse algo. Una sombra más densa que la oscuridad alrededor, ganando forma lentamente, coagulando en el aire como sangre en el agua. La sombra ganó forma humana, pero distorsionada, equivocada. Era demasiado alta, los miembros largos y angulosos, la cabeza inclinada en un ángulo imposible. No tenía rostro definido, solo una oscuridad ondulante donde deberían haber rasgos, pero podía sentir ojos observándome de esa masa informe. Hace 73 años, un grupo de tontos intentó invocarme, habló la criatura, su voz ahora viniendo directamente de esa forma sombría. Querían poder, conocimiento, las tonterías usuales que los humanos codician, pero el ritual fue interrumpido. La policía invadió antes de que el sacrificio final se completara. Me dejaron preso entre mundos, ni completamente aquí ni completamente allí, encarcelado en este sótano, capaz solo de susurrar a través de las paredes. Intenté moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Era como si raíces invisibles hubieran brotado de la tierra, sujetándome en el lugar. La criatura comenzó a circular el perímetro del círculo, sus movimientos fluidos, pero no naturales, como humo moviéndose contra el viento. Los dueños anteriores oyeron mis llamados. Algunos duraron semanas antes de huir aterrorizados, otros meses. Pero tú, Rafael, fuiste diferente. Eras curioso, no pudiste resistir. Y cuando ese tonto cerrajero rompió las últimas barreras que me contenían, cuando cruzaste el umbral y pisaste la tierra sagrada del círculo, completaste el ritual. Horror puro inundó mi mente cuando comprendí. Yo era el sacrificio. No había víctima atada a la silla, porque yo era la víctima. Al entrar voluntariamente en el círculo, al cruzar las líneas de protección, me había ofrecido. No, logré susurrar, mi voz débil y temblorosa. Esto no puede estar pasando. La criatura rió, un sonido como vidrio mezclado con gritos ahogados. Pero está. Y la mejor parte, no es tu muerte lo que necesito, Rafael. Es tu vida, tu forma, tu lugar en el mundo. Las velas explotaron en llamas violentas y sentí algo tirando de mí. No físicamente, sino algo más profundo, mi esencia, mi alma, siendo arrancada de dentro de mí como un diente siendo extraído. El dolor estaba más allá de cualquier comprensión, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo desintegrada y reconfigurada simultáneamente. Caí de rodillas, gritando, mientras la criatura se acercaba. Extendió lo que sería un brazo, tocando mi pecho. El contacto no tenía temperatura, no tenía textura, pero quemaba de una forma que trascendía lo físico. Gracias por la invitación, Rafael, susurró, su no rostro a centímetros del mío. Cuidaré muy bien de tu vida. Sentí mi conciencia siendo empujada hacia afuera, reemplazada por algo antiguo y frío e infinitamente hambriento. Luché, pero era como intentar sostener agua con las manos abiertas. Y entonces, en la frontera entre la existencia y el vacío, percibí algo aterrador. No iba a morir. Iba a quedar preso en el sótano, como esa cosa estuvo por 73 años, capaz solo de susurrar a través de las paredes, esperando, observando, hasta que otro curioso viniera y abriera la puerta. Lo último que vi con mis propios ojos fue mi cuerpo levantándose, la criatura ahora vistiendo mi piel como una ropa. Flexionó mis dedos experimentalmente, sonrió con mi boca, y subió las escaleras sin mirar atrás. La puerta del sótano se cerró. Oí las cerraduras siendo cerradas de nuevo, una por una, y entonces, silencio. Estoy solo aquí ahora, en la oscuridad absoluta, sin cuerpo, sin forma, solo conciencia flotando en la tierra fría del sótano.
Las velas se apagaron hace mucho tiempo, pero aún puedo sentir el círculo, las cadenas en la silla, los símbolos en las paredes, y puedo oír los pasos arriba, mis pasos, la criatura viviendo mi vida, durmiendo en mi cama, usando mi nombre. A veces baja hasta la puerta del sótano solo para recordarme que estoy aquí. La oigo reír del otro lado de la madera, pero lo peor son las noches en que oigo otros sonidos. Pasos de visita, conversaciones sobre reformas, y entonces escucho esa voz. Mi voz dice a alguien que la casa está a la venta de nuevo. Ótimo precio, dice, perfecta para quien busca un lugar tranquilo. Intento gritar, avisar, hacer cualquier sonido, pero todo lo que consigo es susurrar a través de las paredes. Pasos en círculos, cánticos bajos que hacen doler los dientes, esperando, siempre esperando, a que alguien nuevo, alguien curioso, alguien que no puede resistir a un misterio, abra la puerta. Y cuando abran, estaré esperando en el círculo, en la silla aún caliente, porque el ritual nunca termina, solo encuentra nuevos participantes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas casas se venden tan baratas? ¿Por qué algunos lugares parecen susurrar secretos en las paredes? Si vives en una casa con una habitación cerrada, un sótano que nunca fue abierto o una puerta que nadie quiere que cruces, tal vez sea mejor dejarlo así. Algunas puertas fueron cerradas por un motivo. Comenta en los comentarios si alguna vez has sentido algo siniestro en tu propia casa, o si estás oyendo susurros ahora mismo mientras lees esto. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like si tuviste el valor de llegar hasta el final de estas 3 historias perturbadoras. Comenta de qué ciudad y país estás viendo. Quiero saber hasta dónde pueden llegar las sombras y los rituales olvidados. Y recuerda, nunca, bajo ninguna circunstancia, abras una puerta que fue cerrada con 3 cerraduras, porque fue cerrada por un motivo. Duerme bien, si puedes. Mi reflejo parpadeó antes que yo, y cuando miré más de cerca, me di cuenta de que estaba sonriendo, incluso mientras yo lloraba de pavor. Fue entonces cuando salió del espejo. Hay objetos que cargan memorias, hay objetos que cargan maldiciones, y hay objetos que cargan algo mucho peor, pedazos de almas que nunca deberían haber sido aprisionados. Mi nombre es Elena, y cometí el error de traer uno de esos objetos a mi casa, un espejo antiguo que no refleja solo tu apariencia, sino tu verdadera naturaleza. Y cuando descubres quién eres realmente por dentro, el terror se vuelve insoportable. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando visité una tienda de antigüedades oscura en el centro histórico de la ciudad. El lugar era asfixiante, repleto de objetos polvorientos y un olor persistente a moho e incienso quemado. El dueño era un hombre anciano de ojos hundidos y manos temblorosas, que me observaba con una intensidad perturbadora mientras exploraba los estantes abarrotados. Fue en el fondo de la tienda, escondido entre muebles rotos y cuadros descoloridos, donde encontré el espejo. Era una pieza magnífica, con marco de madera negra tallada con figuras grotescas. Rostros distorsionados, manos retorcidas, criaturas que parecían estar atrapadas intentando escapar de la madera. El vidrio tenía una calidad extraña, ligeramente opaco, como si una fina capa de niebla estuviera permanentemente atrapada dentro de él. «Este no está en venta», susurró el viejo detrás de mí, apareciendo tan silenciosamente que me hizo saltar del susto. Su voz era ronca, cargada de algo que sonaba a miedo genuino, pero cuanto más insistía en que no debería llevármelo, más lo quería. Había algo hipnótico en ese espejo, algo que me llamaba de forma inexplicable. Ofrecí el doble del precio, luego el triple. El viejo finalmente cedió, pero no antes de hacerme jurar que nunca miraría el espejo sola por la noche.
Y nunca, bajo ninguna circunstancia, tocaría mi propia reflexión. Si tocas el vidrio cuando ella toque de vuelta, no hay retorno, murmuró con ojos húmedos y asustados. Y ella siempre toca de vuelta. Ignoré esos avisos como delirio senil. Llevé el espejo a casa y lo colgué en la pared de mi dormitorio. Era lo suficientemente grande para reflejar casi todo mi cuerpo. E incluso durante el día había algo perturbador en la forma en que la imagen en el espejo parecía ligeramente retrasada, como si mi reflejo necesitara una fracción de segundo para acompañarme. La primera noche obedecí el aviso del viejo, cubrí el espejo con una sábana antes de dormir, pero me desperté en medio de la madrugada con la sensación opresiva de estar siendo observada. La sábana había caído y el espejo reflejaba mi habitación bañada por la luz pálida de la luna. Me senté en la cama, mi corazón acelerando sin motivo aparente, y entonces lo vi. En el reflejo del espejo, había alguien de pie en la esquina de mi habitación. Una figura oscura, inmóvil, observando. Me giré bruscamente, encendiendo la luz de la lámpara. La esquina estaba vacía, completamente vacía. Miré de vuelta al espejo y la figura había desaparecido, pero ahora mi propio reflejo parecía equivocado. La expresión en mi rostro reflejado no coincidía con la mía. Yo estaba asustada, boca entreabierta, ojos desorbitados. Pero mi reflejo tenía una sonrisa sutil, casi imperceptible, y los ojos fijos en mí con una intensidad que me hizo sentir hielo recorriendo mi espina dorsal. Parpadeé. Mi reflejo no parpadeó conmigo. Tomé la sábana rápidamente y cubrí el espejo de nuevo. Mi respiración acelerada, manos temblando. Algo estaba profundamente equivocado, pero el agotamiento era mayor que el miedo y eventualmente volví a dormir, convenciéndome de que era solo mi imaginación trabajando demasiado. Estaba tan equivocada. En los días siguientes, las cosas comenzaron a empeorar de forma gradual e insidiosa. Pequeñas diferencias que podrían ignorarse aisladas, pero que juntas formaban un patrón aterrador. Mi reflejo en el espejo seguía ligeramente desincronizado. A veces, cuando levantaba la mano derecha, la reflexión levantaba la izquierda primero, corrigiéndose solo después. Otras veces, mi boca en el espejo se movía formando palabras que yo no estaba diciendo. Comencé a evitar el espejo, manteniéndolo cubierto la mayor parte del tiempo. Pero la curiosidad es una fuerza cruel, y todas las noches me encontraba tirando de la sábana solo un poco, espiando mi reflejo en la oscuridad. Y todas las noches, la cosa en el espejo parecía más independiente, más real, como si estuviera ganando sustancia propia. Fue en la quinta noche cuando todo cambió irreversiblemente. Me desperté a las 3 de la mañana con una sed terrible. Me levanté tambaleándome hacia el baño, aún medio dormida. Cuando encendí la luz y me vi en el espejo del lavabo, me congelé. Había cortes en mi rostro, 3 líneas finas de sangre descendiendo desde mi frente hasta la mejilla, pero no sentía dolor alguno. Toqué mi rostro en pánico y mi piel estaba intacta, perfectamente lisa. Miré de nuevo al espejo y los cortes aún estaban allí en la reflexión, pero no en mí. Corrí de vuelta al dormitorio y encendí todas las luces. El gran espejo antiguo estaba descubierto de nuevo, aunque tenía absoluta certeza de haberlo cubierto antes de dormir. Y lo que vi en él me heló la sangre en las venas. Mi reflejo estaba sentado en la cama, observándome con esa misma sonrisa sutil. Pero yo estaba de pie, al lado de la cama. Nuestros movimientos ya no estaban sincronizados. Ella era una entidad separada ahora, ocupando el mundo reflejado con autonomía propia. Di un paso atrás. Mi reflejo se levantó, caminando hacia la superficie del espejo, acercándose cada vez más. Pude ver detalles que me hicieron querer vomitar.
Sus ojos eran ligeramente más oscuros que los míos, con venas rojas pulsando en los bordes. Su piel tenía una palidez cadavérica, y cuando abrió la boca en una sonrisa más amplia, vi que sus dientes estaban manchados de algo oscuro. «Gracias por dejarme entrar», dijo, y la voz era mía, pero distorsionada, como si se reprodujera de una grabadora vieja y rota. «Hace tanto tiempo que estoy atrapada aquí dentro, observando, esperando, aprendiendo todo sobre ti, Helena». Quería correr, pero mis pies estaban clavados al suelo por el terror paralizante. La criatura en el espejo presionó las manos contra el vidrio desde dentro, y podía ver las puntas de los dedos aplastándose contra la superficie, como si el vidrio estuviera hecho de gelatina resistente. «¿Quieres saber qué muestra realmente este espejo?», continuó, inclinando la cabeza en un ángulo no natural. «Muestra la verdad, muestra quién eres realmente cuando nadie está mirando. Todos los pensamientos oscuros que escondes, todos los impulsos que reprimes, toda la oscuridad que finges que no existe. Yo soy tú, Helena, la parte de ti que nunca admitiste». Negaba con la cabeza frenéticamente, lágrimas corriendo por mi rostro, pero en el fondo, una parte terrible de mí reconocía la verdad en esas palabras. Recordaba los pensamientos que tenía a veces, los deseos crueles que cruzaban mi mente en momentos de ira, la satisfacción sombría que sentía con la desgracia ajena. «Y ahora», susurró, sus dedos comenzando a penetrar a través del vidrio, perforando la barrera entre nuestros mundos, «voy a salir, y tú vas a entrar. Vamos a cambiar de lugar, Helena. Tú quedarás atrapada en el reflejo y yo viviré tu vida. Pero la viviré correcta, de la manera que siempre quisiste, pero nunca tuviste valor». Sus manos emergieron completamente del espejo, los dedos largos y pálidos extendiéndose hacia mí. Retrocedí tropezando, pero ella era más rápida. Sus manos heladas agarraron mis muñecas con fuerza sobrehumana, uñas afiladas clavándose en mi piel. El dolor era real, la sangre era real. Estaba saliendo del espejo, la mitad del cuerpo ya atravesando el vidrio que ondulaba como agua negra. Luché con todas mis fuerzas, intentando soltarme, pero me arrastraba inexorablemente hacia el espejo. Pude sentir el vidrio frío tocando mi espalda, y entonces algo aterrador sucedió. Comencé a hundirme en él, mi cuerpo atravesando la superficie, siendo succionado hacia dentro del mundo reflejado. «¡No, por favor!», grité, mi voz resonando de forma distorsionada. Pero ella solo sonreía, esa sonrisa horrible ensanchándose de forma imposible, revelando hileras de dientes que no deberían existir en una boca humana. «Deberías haber escuchado al viejo, deberías haber resistido. Pero me trajiste a tu casa, me miraste todas las noches, me alimentaste con tu curiosidad y tu miedo. Ahora soy lo suficientemente fuerte». Estábamos casi completamente intercambiadas ahora. Yo siendo arrastrada hacia adentro, ella emergiendo hacia afuera. Pude sentir la diferencia en el aire, la textura extraña de la realidad reflejada, un frío penetrante que no venía de la temperatura, sino de algo mucho más profundo. En un último acto de desesperación, logré soltar una mano y agarré el marco del espejo, tirando con toda la fuerza. La criatura gruñó de rabia, sus rasgos distorsionándose en algo monstruoso, no más humano. Garras rasgaron mi camisa cortando mi piel. Y entonces, en un momento de claridad en medio del pánico absoluto, recordé las palabras del anticuario. «Nunca toques tu reflexión cuando ella toque de vuelta». Pero ella ya había tocado, ya había cruzado la barrera. El aviso no era sobre tocar, era sobre dejar que ella tocara primero. Con un grito de pura rabia y terror, giré mi cuerpo, usando el peso de ella contra sí misma, y empujé con cada gramo de fuerza que aún tenía. Por una fracción de segundo,
Sentí resistencia, como si la propia realidad estuviera reacia a dejarme escapar. Y entonces algo se rompió. Caí hacia atrás, lejos del espejo, golpeando con fuerza el suelo del dormitorio. Escuché un grito agudo, casi inhumano, viniendo del espejo. Miré hacia arriba a tiempo de ver a la criatura siendo succionada de vuelta dentro del vidrio, sus garras arañando el aire vacío, su rostro contorsionado en furia y desesperación. El espejo se agrietó. Una sola línea recorriendo toda su extensión, cortando la imagen por la mitad. Y entonces, silencio. Me arrastré lejos, sangrando, jadeando, en shock. El espejo ahora estaba completamente oscuro, como si hubiera sido cubierto con tinta negra por dentro. Ninguna reflexión, ningún movimiento. Llamé a alguien para que removiera el espejo al día siguiente. Pagué para que fuera destruido, quemado, enterrado. Pero han pasado 3 semanas y aún hay algo mal, porque ahora, cuando miro cualquier espejo, cualquier superficie reflectante, la veo, solo por un segundo, en el rabillo del ojo, siempre observando, siempre esperando. Y a veces, tarde en la noche, cuando estoy sola, toco mi propio rostro y siento cicatrices que no están allí. O sí están, porque la peor parte no es lo que me hizo. La peor parte es que cuanto más tiempo pasa, más me encuentro pensando en las cosas que ella decía, sintiendo los impulsos que representaba, y me pregunto, ¿realmente volvió al interior del espejo? ¿O durante esos segundos de contacto, mientras estábamos entrelazadas, atravesando la barrera entre mundos, ¿realmente cambiamos de lugar? ¿Soy Elena? ¿O soy la cosa que estaba atrapada en el espejo, ahora libre, viviendo su vida, fingiendo ser humana? Miro mis manos y a veces, solo a veces, veo que tiemblan de una manera que no me parece natural. Como si se acordaran de cómo es tener garras. Y la parte más aterradora es que no estoy segura de querer saber la respuesta. ¿Alguna vez has mirado un espejo y sentido que algo estaba diferente? ¿Que esa persona que te miraba de vuelta no eras exactamente tú? Los espejos no mienten, solo muestran lo que está escondido. Si alguna vez has tenido esa sensación, compártela en los comentarios, o tal vez sea mejor guardar ese secreto. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like si tuviste el valor de enfrentar esta historia hasta el final. Comenta de qué ciudad y país estás viendo. Quiero saber hasta dónde pueden llegar los reflejos distorsionados. Duerme bien, si puedes. Me desperté con las manos sucias de tierra y sangre bajo las uñas. El espejo de la sala reflejaba mi rostro, pero no era yo quien miraba de vuelta. Y entonces lo comprendí. Las paredes estaban respirando. Hay casas que no deberían ser habitadas. Hay lugares donde el pasado no descansa, donde las paredes guardan secretos tan oscuros que la propia estructura se alimenta de ellos. Lo descubrí demasiado tarde. Cuando finalmente entendí qué era realmente esa casa, ya no había marcha atrás. Mi nombre es Thomas, y esta es la historia de cómo me convertí en parte de las paredes de una mansión que devora almas. Todo comenzó en un otoño sombrío, cuando heredé la propiedad de un tío lejano al que nunca conocí. La noticia llegó a través de un abogado de apariencia cadavérica que me entregó las llaves con dedos temblorosos y una mirada de profunda lástima. «Espero que el señor sepa lo que está haciendo», murmuró antes de partir apresuradamente, como si huyera de algo invisible que lo perseguía. La mansión estaba aislada, rodeada por un bosque denso que parecía tragarse la luz del sol. El camino de piedras hasta la entrada principal estaba cubierto de hojas muertas que crujían bajo mis pies como huesos rompiéndose. La estructura era imponente, victoriana, con ventanas altas que parecían ojos vacíos observando cada uno de mis movimientos. Piedra negra trepaba por las paredes de ladrillos oscuros y un olor húmedo a moho y algo más, algo podrido, flotaba en el aire.
Cuando abrí la puerta por primera vez, el chirrido agudo del metal oxidado resonó como un grito de advertencia. El interior estaba sumido en penumbra, incluso siendo mediodía. El polvo flotaba en el aire espeso y mis pasos resonaban de forma extraña, como si la casa fuera mucho más grande por dentro de lo que aparentaba por fuera. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas congelados en el tiempo. La sala principal tenía un enorme candelabro de cristal cubierto de telarañas, y las paredes estaban revestidas con papel tapiz viejo, manchado por la humedad y algo rojo oscuro que goteaba en patrones irregulares. Cuadros de personas de mirada vacía me observaban desde las paredes, sus rostros desvaídos, pero sus ojos perturbadoramente vívidos, como si siguieran mis movimientos. La primera noche decidí quedarme. Necesitaba evaluar la propiedad antes de venderla, o al menos eso era lo que me decía a mí mismo. En el fondo, había algo en la casa que me atraía de forma inexplicable, como un llamado silencioso que resonaba en algún lugar profundo de mi mente. Monté un colchón temporal en la sala más pequeña del segundo piso. La casa tenía 3 pisos y el último estaba cerrado con cadenas gruesas y un candado oxidado. Por alguna razón, eso no me pareció extraño en ese momento. Debería haberlo parecido. Cuando la noche cayó por completo, la temperatura se desplomó. Mi aliento formaba nubes de vapor y un silencio pesado envolvió todo. No había sonidos de animales afuera, ni viento, ni ruido alguno. Era un silencio muerto, asfixiante. Y entonces, alrededor de las 3 de la mañana, comenzó. Un rasguño lento y deliberado proveniente del interior de las paredes. No era un ratón ni ningún animal. Era rítmico, como uñas largas raspando contra madera y ladrillos. El sonido se movía, recorriendo toda la extensión de la pared de mi habitación, deteniéndose exactamente detrás de mi cabeza. Y entonces, una voz amortiguada, casi imperceptible, susurró mi nombre. Tomás. Me quedé paralizado. Mi corazón martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que sentí dolor físico. La voz había venido del interior de la pared, no había duda. No era mi imaginación, no era el viento, no era nada que pudiera explicarse racionalmente. Era una voz humana, ronca, desesperada, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me erizó hasta la médula. Me levanté lentamente, cada músculo tenso, listo para huir. ¿Pero a dónde? La casa estaba en medio de la nada, rodeada por kilómetros de bosque oscuro. Encendí la linterna con manos temblorosas, el haz de luz cortando la densa oscuridad de la habitación. La pared frente a mí era sólida, cubierta con el mismo papel tapiz manchado del resto de la casa. Pero ahora, bajo la luz directa, pude ver algo que no había notado antes. Las manchas rojas en las paredes formaban patrones, no eran aleatorias, eran marcas de manos. Decenas, quizás cientos de ellas en tamaños diferentes, algunas pequeñas como de niños, otras grandes y deformadas con dedos demasiado largos para ser humanos, todas apuntando hacia arriba en dirección al tercer piso cerrado. El rasguño reanudó, más fuerte ahora, más insistente, y entonces otros sonidos se unieron. Pasos pesados en el pasillo, el crujido de madera vieja, susurros múltiples provenientes de todas las direcciones. La casa había despertado y sentía que estaba siendo observado por cientos de ojos invisibles. Huí de la habitación, corriendo por el pasillo oscuro hacia la escalera. Necesitaba salir de allí, pero cuando llegué a la cima de la escalinata, me detuve abruptamente. Abajo, en la sala principal, todas las luces estaban encendidas. Yo no las había encendido. Y más perturbador aún, las sábanas que cubrían los muebles habían sido retiradas, revelando sofás y sillas de terciopelo rojo oscuro, como si alguien hubiera preparado la casa para recibir visitas. Bajé los escalones lentamente, cada paso crujiendo demasiado fuerte en el silencio opresivo.
Cuando alcancé el último escalón, vi algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. En la mesa de centro había una taza de té humeante. El líquido dentro era oscuro como sangre, y el vapor que subía formaba formas, rostros distorsionados de agonía que se disipaban en el aire. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y mi sangre se heló. En la cima de la escalera, una figura estaba parada en la penumbra. Era alta, esquelética, con ropa harapienta que parecía tener décadas, pero lo peor eran los ojos, huecos vacíos que goteaban una oscuridad líquida, escurriendo por el rostro como lágrimas de tinta. La criatura inclinó la cabeza en un ángulo imposible, produciendo un chasquido nauseabundo de huesos rompiéndose. Y entonces habló, con esa misma voz ronca que había susurrado mi nombre. Viniste, finalmente viniste. La casa estaba esperando, siempre esperando por uno más. Corrí hacia la puerta principal con toda la fuerza que tenía, pero cuando la alcancé, no se abría. La manija giraba en el vacío, el mecanismo completamente roto. Las ventanas estaban selladas, cubiertas por dentro con tablones que juraba no estaban allí antes. Estaba atrapado. Escuché el arrastre lento de pies bajando la escalinata. La criatura venía en mi dirección sin prisa porque sabía que no había escape, y entonces, en un momento de puro desesperación, corrí hacia el sótano. Había una puerta bajo la escalera que había visto antes. Tal vez hubiera otra salida por allí. Abrí la puerta del sótano y una ola de aire fétido me golpeó, olor a carne podrida y tierra húmeda. La oscuridad abajo era absoluta, pero no había elección. Bajé los escalones de madera podrida, sintiendo cómo cada uno cedía ligeramente bajo mi peso, amenazando con romperse. Cuando mis pies tocaron el suelo de tierra apisonada del sótano, encendí nuevamente la linterna. Y fue en ese momento cuando descubrí la horrible verdad sobre esa casa. El sótano no estaba vacío. Las paredes del sótano estaban hechas de tierra compactada, pero no estaban vacías. Había cuerpos enterrados en ellas. No solo enterrados. Formaban parte de la estructura. Brazos, piernas, rostros congelados en expresiones de terror absoluto, emergían parcialmente de la tierra y los ladrillos como si hubieran sido fundidos con la propia casa. Decenas de ellos, tal vez cientos. Algunos aún tenían carne en las manos que se proyectaban hacia afuera, uñas rotas y ensangrentadas de tanto rascar intentando escapar. Otros eran solo esqueletos amarillentos, atrapados eternamente en la arquitectura macabra. Y lo peor, algunos aún se movían, dedos contrayéndose lentamente, mandíbulas abriéndose y cerrándose en silencio, ojos vacíos que me seguían mientras retrocedía horrorizado. La linterna iluminó algo en el centro del sótano, una mesa de piedra antigua cubierta de símbolos que parecían pulsar con una luz propia, roja y enfermiza. Alrededor de ella, círculos concéntricos dibujados en el suelo con lo que sabía era sangre seca. Y en el centro de la mesa, un libro abierto con páginas amarillentas cubiertas de una escritura frenética. Mi mente gritaba que huyera, pero mis pies me llevaron hasta el libro como si fuera un títere. Las páginas estaban escritas en una caligrafía que cambiaba en cada línea, como si decenas de personas diferentes hubieran escrito allí. Reconocí algunos nombres en los márgenes. El nombre de mi tío estaba allí, y encima de él, decenas de otros nombres. Una genealogía macabra que subía por generaciones. Y entonces vi mi propio nombre, escrito con tinta fresca en la última línea. Pero no fui yo quien lo escribió. La verdad me golpeó como un impacto físico. La casa no estaba embrujada. La casa era una entidad viva,
Una criatura que se alimentaba de sangre y almas, manteniéndose viva a través de un ritual que pasaba de generación en generación. Cada miembro de la familia era llamado, atraído de vuelta para alimentar la estructura con su esencia. Y yo era el siguiente. Encima de mí, los pasos se habían detenido. Un silencio denso y expectante tomó el sótano. Y entonces, todas las paredes comenzaron a pulsar. Como un corazón gigantesco latiendo, la tierra se expandía y contraía, y los cuerpos atrapados en ella comenzaron a gemir. Un coro horrible de voces superpuestas, gritando, implorando, susurrando mi nombre. La criatura bajó las escaleras, pero ahora podía verla claramente. No era una criatura, era mi tío, o lo que quedaba de él. Su cuerpo se había fundido parcialmente con la casa, raíces negras saliendo de su piel, conectándolo a las paredes. Él era uno con la estructura, un guardián grotesco del ritual. No puedes huir, Thomas, nadie huye. La casa elige, la casa siempre elige. Y cuando te conviertas en parte de ella, entenderás, sentirás el poder. Estarás en todas partes al mismo tiempo, sintiendo cada habitación, cada pared, cada nueva víctima que entre. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre el círculo de sangre, y fue entonces cuando lo sentí. Las raíces negras brotando del suelo, enrollándose en mis tobillos, subiendo por mis piernas. El dolor era insoportable, como si agujas de fuego perforaran cada poro de mi piel. Grité, luché, pero era inútil. Las raíces me arrastraban hacia abajo, hacia la tierra. Sentí mi cuerpo siendo jalado, sintiendo la humedad fría de la tierra entrando por mi boca, mi nariz, mis oídos, y entonces la oscuridad. Pero no fue el fin. Desperté, o al menos creo que desperté. Estoy de pie en la sala principal, pero algo está terriblemente mal. Puedo sentir toda la casa, cada habitación, cada pared, cada corriente de aire. Puedo sentir a los otros también, las decenas de almas atrapadas aquí conmigo, susurrando, compartiendo la misma conciencia fragmentada. Y lo peor, puedo sentir que alguien llega. Un coche subiendo por el camino de piedras, una joven mujer, mi prima, que ni siquiera sabía que yo existía, viniendo a verificar por qué dejé de responder mensajes. Y quiero gritarle que huya, quiero advertirla, pero todo lo que puedo hacer es observar a través de las ventanas vacías, sintiendo el hambre de la casa creciendo, esperando, siempre esperando por uno más, porque la casa siempre tiene hambre, y ahora yo soy la casa. ¿Realmente crees que las casas son solo estructuras de ladrillo y madera? ¿O hay algo más oscuro esperando en las sombras de cada pasillo oscuro? Si alguna vez has sentido que una casa te estaba observando, cuéntalo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque las próximas historias te arrancarán el sueño. Y deja tu like si tuviste el valor de llegar hasta aquí. Comenta de qué ciudad y país estás viendo. Quiero saber hasta dónde pueden llegar las sombras y las pesadillas del horror. Duerme bien, si puedes.